El día de hoy tenemos una entrevista en el estudio completamente en vivo para abordar el tema del inicio de la estrategia de vacunación en Chiapas, esta que al inicio de la semana a través de nuestros diversos espacios se los dimos a conocer. Una instrucción, podemos denominarla así, presidencial, para fortalecer el proceso de vacunación en el estado de Chiapas. Hoy se encuentra con nosotros en AM Diario, en la torre digital del Diario de Chiapas, Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien encabeza esta campaña de vacunación. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todo el gran equipo del Diario de Chiapas por esta oportunidad para platicar sobre lo que estamos haciendo. Mucho que decir sobre este proceso de vacunación. Y más allá de la intención de politizarlo, el necesario trabajo de fortalecer la vacunación en Chiapas ante las cifras que se reflejan por razones diversas que me gustaría comentar. Sí, mira, esta no es la primera vez que el presidente López Obrador envía a algún funcionario del gobierno federal a algún estado con una estrategia específica, emergente, llamémosla así, para la vacunación por diferentes razones. De la misma manera como al día de hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, está allá en Sonora y estuvo en Baja California y va a estar en Chihuahua también con la vacunación de la frontera norte, lo mismo que a varios de nosotros nos envió a diferentes estados a la vacunación del personal educativo, o también a la Secretaría de Marina en Quintana Roo, como un lugar turístico que estaba teniendo un incremento en el número de contagios. Chiapas tiene que ser visto de manera diferente y especial, no solamente por la situación que observábamos, de tener un nivel bajo en el promedio nacional respecto a la vacunación de las personas de más de 18 años, sino porque además es reconocer algo que es característico de nuestro estado, un estado pluriétnico, plurilingüístico, multicultural, muy disperso en términos de población, con una geografía complicada, claro. Pues tenía que tener una estrategia diferenciada, porque lo que se observó fue que los adultos mayores de 60 años particularmente, que es la población que más nos preocupa a todos, porque es la población que en caso de contagio es más propensa a desarrollar la enfermedad en su estado grave y severo, llevamos solamente el 50%, pero también al bajar a la siguiente década de edad, es decir, de 50 a 59, también íbamos en un avance bastante bajo, y también de los de 40, aunque ese grupo estaba empezando. Entonces, lo que se decidió primero fue decir, a ver, es un tema de disponibilidad de dosis, porque si es así, pues ayer llegaron 300,000 dosis a Chiapas, el embarque más grande que ha llegado en todo este proceso de vacunación. A Chiapas han llegado poco más de 1 millón de dosis en toda esta etapa, y ayer se sumaron 300,000 más, es decir, el 30%. Por el otro lado, la convocatoria, se hacen convocatorias intencionadas, se mandan mensajes SMS y demás. Sin embargo, también hay que reconocer que nuestro estado es uno de los que tiene la menor cobertura de internet en el territorio. Entonces también había que buscar si la forma como estábamos convocando a la gente era la que podía tener alternativas o estrategias nuevas que se complementaran. En ese sentido, creemos que entre todas las instituciones, si sumamos los esfuerzos de la Secretaría de Salud del Estado, desde luego del Seguro Social, de las Fuerzas Armadas, pues puede lograr el objetivo. Claro. Y como lo decías, frente a quienes han visto esto una oportunidad para politizar, yo les diría, se politizaría si yo fuera un funcionario de un área distinta a la salud. Soy el director del IMSS, el IMSS ha vacunado siempre, y el IMSS en Chiapas, en su faceta de bienestar, es donde tenemos más estructura, donde somos más fuertes. Tenemos 650 unidades médicas rurales, 10 hospitales, innumerables brigadas de salud, comités de participación en salud, en fin, hay una estrategia, hay un equipo de trabajo que va a sacar esto adelante. Ha hecho un planteamiento interesante respecto a la justificación
que creo que pasa a ser irrelevante en el sentido de decirle a la clase política, cálmense, se trata de esto. Pero ya que hace menciones de lo que representa Chiapas, la historia de Chiapas, la geografía de Chiapas, y ahí me detengo, ¿cómo hará esta estrategia para llegar a estos municipios, localidades rezagadas de la entidad? Y allí, ¿cómo combatir el abstencionismo de la gente que no quiere vacunarse? Pongo ejemplos, en la zona de Los Altos que ha estado en conflicto, ¿cómo llegar hasta ahí? Mira, una de las primeras partes es buscando que los emisores de la información sean también personas en las que la gente les confía su salud. Te voy a poner un ejemplo muy cercano aquí del diario. Ustedes, en el esfuerzo de conciencia médica, ¿a quiénes ponen a la cámara a hablar de salud? Pues a médicos, a personas que están involucradas con el tema, que son conocidos por los que se tratan o tienen alguna enfermedad. Bueno, a ellos hay que utilizarlos para que lleguen y manden los mensajes. El médico rural, el médico que esté en la comunidad, la enfermera que se ha ocupado de la vacunación durante mucho tiempo de niños también. Segundo, también hacer un llamado a los jóvenes. Esta parte de la vacunación en esta etapa es de 40 en adelante. Y yo sé que hay muchos jóvenes de 30, 39 o de 18 a 29 años que dicen, bueno, ¿y por qué no nos toca a nosotros? Nosotros sí nos queremos vacunar. Este es un momento también solidario y hacerles un llamado a ellos para decirles, así como sus padres, sus abuelos, sus madres, los llevaron a vacunar en su momento y a nadie les gustaba que nos llevaran a vacunar, que nos pusieran la inyección de la triple o que nos pusieran las gotas de la polio. Ahora es momento de que ellos que tienen más acceso a la información lleven a los padres a vacunar o les digan que se vacunen o a los abuelos. Hace rato un colaborador y gran amigo me decía una reflexión muy buena. Si yo te pregunto qué vacuna del sarampión te pusieron cuando eras niño, qué biológico, qué marca era, pues no lo sabes. Porque no nos preocupaba eso, lo que nos preocupaba era que cuando llegáramos a la clínica hubiera vacunas y que los niños, las niñas se pudieran vacunar. Esto no deja de ser así. El tema lingüístico también, estamos ayudándonos con el INPI que nos dijo, levantó la mano y dijo, a nosotros convóquenos, esta es una de las tareas que mejor sabemos hacer y de nuestras responsabilidades y nos están ayudando para llegar a través también de radios comunitarias y demás. Pero también algo que tú mencionabas, hay lugares en donde hay que llevar la vacuna, donde si sabemos que hay grupos de población que se quieren vacunar y que están listos para hacerlo, pues entonces con brigadas o con unidades médicas móviles poder mover la vacuna. Y si no se puede llegar hasta el punto último, entonces llevar a la gente a donde está la vacuna. Claro. Pero también extendernos más, abrir mucho más lugares de vacunación. Eso en todos lados ha sido clave. Si nosotros llevamos más centros de vacunación, abrimos más sedes en más municipios, pues la gente va a vacunarse muchísimo más. Hoy, mientras hablamos, ya empezó la vacunación en esta primer jornada, en este primer día, en 25 municipios. Queremos llegar a 37 el lunes y después, pues, seguir creciendo. El rezago en cuanto a inmunización en Chiapas, que ha sucedido en otros estados, implica el necesario refuerzo, estrategias de refuerzo como esta que instruye el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es necesario también el esfuerzo interinstitucional. ¿El gobierno del estado qué papel juega en este momento? Es un papel clave. Mira, de los 25 municipios que estamos abriendo hoy, que se reflejan en 37 sedes de vacunación, 18 son operados por la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, 15 están operados por el Seguro Social, otros tantos por el ISSSTE, por el ISSSTE. O sea, es un trabajo de mucha coordinación. Sin embargo, la estrategia Correcaminos plantea que hay un responsable de la vacunación por parte del gobierno federal en todo el país.
Hoy, una de las noticias también importantes es no solamente este refuerzo, sino que el correcaminos para Chiapas ahora es el doctor Enrique Ureña. Enrique Ureña, desde hace más de un año, es el representante del IMSS aquí en Chiapas y ahora tendrá esta doble función de ocuparse de la vacunación. Es importante esto porque significa, y así estamos en todas las instituciones, que lo que nos pide el correcaminos, eso es lo que vamos a hacer. No limitar la vacunación a la capacidad instalada que tenemos en el Estado. No limitar la vacunación a decir, tengo tantas células o tantas enfermeras y enfermeros para vacunar y eso es lo máximo que puedo vacunar. No, un esfuerzo extraordinario significa que si se necesita más, abrimos más y así lo estamos planteando. Porque la meta es muy, muy ambiciosa. El día que se pusieron más vacunas en Chiapas, hasta este momento se habían puesto 25,000. Y fue un día de abril cuando estábamos vacunando simultáneamente a los maestros, a las maestras, al personal educativo y también al mismo tiempo a toda la población en general. La queremos duplicar, queremos llegar a justamente esa cifra. ¿Hasta dónde va a estar cumplido el objetivo? Punto número 1. 2, sobre esto que mencionaba también, sobre cuánto se ha vacunado, cuánto es lo más que se ha vacunado en Chiapas. Y por otra parte, ayer lo platicábamos también y hoy quisiera referir esto. El número de vacunas que vino ayer representa el 30% de lo que había venido en meses, ¿no? ¿Cómo se va a conservar? Claro. Hay vacunas que se echaron a perder, quedaron rezagadas, quedaron 100,000, me parece, resguardadas, se suman a estas más de 200,000, 300,000 que vinieron ayer. Entonces, ¿cuáles son las metas y cuándo va a estar cumplida la misión de SOE? Mira, la primera parte te la respondo de esta manera. Hasta este momento, el 18% de avance que llevábamos representa 600,000 personas vacunadas, por lo menos con una dosis. En muchos casos, la vacuna de CanSino significa que ya es el esquema completo, pero son 600,000 personas que por lo menos han recibido una dosis. Para llegar al promedio nacional, que está en 37, 38%, tenemos que vacunar a 600 personas más, nuevas dosis, o sea, 600 nuevas personas que reciban dosis de primera vez, para que lleguemos, digamos que a 1,200,000 personas vacunadas. Lo que preguntabas también es bien importante, ¿dónde tener la vacuna? Porque desde luego hay una infraestructura de red de frío. La mejor forma de mantener la vacuna es puesta en la gente, no pensar dónde la vamos a guardar, dónde la vamos a almacenar y ponerla rápido, porque si estos 600,000 más los planeamos para los próximos 6 meses, no estamos sirviendo en nada. Es ponerla de manera muy veloz. Se han puesto 600,000 vacunas en 6 meses. Lo que nosotros queremos poner es 600,000 vacunas en 20 o 30 días. Esa es la diferencia, ese es un plan emergente, pues eso es lo que significa hacer una entrada, un refuerzo que realmente mueva la aguja, y la aguja se va a mover cuando veamos que en ese reporte de todos los martes con el doctor López-Gatell en la mañanera, donde se pone el promedio de todos los estados y Chiapas sale en 18%, pues Chiapas se empate por lo menos al promedio nacional. Ya si logramos que esté dentro de los primeros 10 estados, será un gran logro. Claro, hay estados como Baja California que el 79% de las personas de más de 18 años están vacunadas a partir de la vacunación que se acaba de hacer. Ahora, por eso queremos en esta primera etapa, de esta primera semana, empezar con el rezago de los de más edad, de 40 en adelante. Cuando esto se logre, nunca se logra el 100%, pero se avance de manera importante, entonces ya vamos a poder bajar a los siguientes grupos de edad, de 30 a 39 y sobre todo de 18 en adelante. ¿Qué es el grueso de la población? Ese es el asunto. Nuestro estado también tiene una pirámide poblacional, digamos que muy achatada, porque cada que bajamos a un grupo de edad es mucho más amplio. Somos un estado de gente muy joven, entonces cuando ya se baja de 30 a 39, son 900,000 personas más.
Y de 18 a 29 son 1.200.000 personas más. Y esa era la otra, no queríamos abrir esos grupos hasta no saber que damos una nueva oportunidad para que todos aquellos que tomaron la decisión de no vacunarse por diferentes motivos, hoy que tienen más información, que tienen amigos, familiares, vecinos que se han vacunado y que han visto que no les ha pasado nada, puedan tomar la decisión de vacunarse y desde luego con mejores formas de llegar a ellos. Creo que en este tenor de la calentura política, muchos pasaron por alto que el IMSS fue el encargado de coordinar la vacunación para los maestros y allí hubo una participación copiosa, sumamente importante. ¿Qué diferencia esta estrategia que se implementó de cualquier otra que se haya puesto en marcha en el Estado? Mira, la única calentura que deben de preocuparse es si tienen síntomas, porque es uno de los síntomas que predice la enfermedad. De verdad lo digo, de la misma manera, los maestros están distribuidos como grupos de edad, hay de todo, hay maestros de más de 60 años, de más de 50, pues se vacunaron maestros también muy jóvenes. ¿Cuál fue la diferencia? Que hablamos más con la gente, hablamos más con los actores que están involucrados con el magisterio. Echamos mano de toda la infraestructura que tienen, por ejemplo, las universidades. Las universidades fueron claves porque se recuerdan que gran parte de los centros de vacunación de maestros eran en instalaciones de la UNACH, de la UNICACH, sí, claro, de la UNICH, allá en San Cristóbal, de la Universidad de la Selva, de los institutos tecnológicos. Era hacer esto un trabajo en equipo. Porque incluso cambiar las sedes era una forma de decir, esta es una vacunación para ellos. Bueno, con los maestros vacunamos en el Tecnológico de Monterrey, aquí en Tuxtla, sí, claro, en Tuxtla Gutiérrez. Sí. Y eso los hacía querer formar parte. Había hasta una suerte de competencia sana. Los del TEC decían, no, estamos vacunando más que los que están vacunando en el centro de convenciones de la UNACH. Claro. Y luego llegó la Arena Metropolitana y la Arena Metropolitana fue el lugar. Ha sido el lugar coloso de la vacunación. Sí, el coloso de la vacunación. Entonces, es eso, es hablar, dialogar, escucharme. Ayer estuve con empresarios, con diferentes cámaras, diferentes empresarios. ¿Cómo meterlos al ruedo? Decirle, ¿cómo nos ayudan? Todo el mundo quiere ayudar. Y no hay peor respuesta a alguien que quiera ayudar que decirle, luego te digo, no sé cómo me puedes ayudar. No hay que decirles, primero con ideas, escuchando, y después diciéndoles, ayúdenos a convocar a sus trabajadores, ayúdenos a decirle a sus trabajadores que las vacunas son seguras. Ganémosle al rumor, ganémosle a la ¿Los centros comerciales podrían tener una Es una posibilidad, es lo que estamos analizando. Los centros comerciales que en fin de semana tienen mucha afluencia, estamos haciendo un piloto para incluso a ver si empezamos este fin de semana con un número de vacunas donde se haga búsqueda intencionada. Y otra cosa más que es bien importante decirle a la gente, no es necesario, siempre se pide que haya preregistro y quien se pueda preregistrar, desde luego que nos facilita las cosas, pero quien no se registre puede llegar al centro de vacunación y tenemos que garantizar que ahí lo registremos. Claro. En ese momento ahí lo registremos. Si alguien va pasando por Cañahueca y en ese momento toma la decisión de decir, ya, ahora sí, voy a vacunarme y va, con que traiga la credencial del lector para que sepamos qué edad tiene, se vacuna y ya luego lo registramos. Nos consume el tiempo y quiero hacerle dos preguntas más. Hubo incertidumbre en su momento por la vacuna CanSino. Los maestros, las versiones de que si el 60% de protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decirle a ese sector poblacional? ¿Cómo ganarse su confianza? Primero, en este momento, CanSino a mí me parece una vacuna extraordinaria. Es una vacuna que además por ser de una sola dosis, pues ya una persona que se la puso puede estar tranquila y ya no tiene que estar buscando ni yéndose a vacunar nuevamente. La vacuna que vamos a poner ahorita primordialmente, de estas 300,000 dosis que llegaron ayer, 250,000 son de AstraZeneca. AstraZeneca es la vacuna que se ha puesto desde el primer ministro del Reino Unido hasta el presidente López Obrador. Y con mucha modestia lo digo, es la vacuna que yo me puse porque sabemos que es una vacuna muy segura. Es una vacuna que se desarrolló con la Universidad de Oxford, que no tiene mayor consecuencia. Me decían, ¿cuáles son las consecuencias? Pues la más importante es la inmunidad al coronavirus. Y algo que hay que saber siempre, uno, no hay mecanismo hoy, otra herramienta más eficiente para ganarle a la pandemia, para ganarle a la enfermedad que la vacuna. Ningún otro.
No hay cura todavía específica, no hay una pastilla es la vacuna. Y es un gran esfuerzo que además implica un despliegue de personas. Que haya llegado un avión de la Fuerza Aérea ayer, ese es el tamaño de la importancia. Y dos, la mejor vacuna que existe en el mundo es la que esté más cerca, la que esté en disponibilidad. Como te decía al principio, ¿en qué momento entramos en esta lógica de que yo prefiero una vacuna que la otra? Cuando nos vacunaban de chamacos, nadie preguntaba cuál era la de sarampión, era la vacuna y nos sirvió para que acabáramos con esas enfermedades. Podemos acabar con esta enfermedad, pero cambiando la forma como estamos pensando las cosas. Es necesario finalizar. Es un placer siempre verle y entrevistarle, no es la primera vez. Y el Diario de Chiapas aquí me ha permitido trabajar muy bonito y preguntar. Entonces, no podría yo terminar esta entrevista sin preguntar. Sobre todo, sin pedirle un mensaje a todos aquellos que quisieron una raja política de su presencia en Chiapas. Pues bueno, decirles que se vacunen. Y listo, como todos. Gracias. Eso es Robledo, el director del IMSS, encargado de esta estrategia de vacunación en Chiapas